los años, le hago esta pregunta en las entrevistas y todavía no llegamos a la contestación. ¿Cuántos años más va a durar Fidel Castro? Pero en serio, de verdad. Porque siguen pasando los años y yo le pregunto, usted me dice, ya lo que le quedan son 2 meses y de repente... Es una familia longeva. Ya veo. Y además de amar mucho el poder, y ha sido un megalómano del poder, ama la vida. No, obviamente. Y no quiere abandonar este Para planeta. nada. ¿Le estarán dando algo, algún tipo de pastilla o alguna ciencia loca que ellos hayan hecho ahí para esta ciencia de extender vida? Hace muchos años, cuando yo todavía vivía en ese país, estaba en alguna medida vinculado con los medios. Envuelto de alguna manera ahí. Nosotros conocíamos que hay todo un equipo, un dispositivo de salud que lo acompaña. Y durante mucho tiempo, para alargarle su calidad de vida, incluso se hicieron muchas experiencias con él de meterlo, digamos, en cámaras hiperbáricas. Sí, yo he escuchado, leído algo de eso. Ajá. Eso es lo que hacía Michael Jackson, supuestamente. Sí, no, supuestamente lo hacía. Yo recuerdo que cuando... Eso es oxigenación y todo eso. Sí, la célula se lo renace, claro. se lo renace. Yo recuerdo que en una ocasión estaba filmando un documental sobre una operación para un niño corazón abierto y el jefe del Instituto Cardiovascular de Cuba, el doctor Taín, un hombre, un experto, un gran cardiólogo, tenía un Viper. En aquella época un Viper era algo así como un dios, lo sí, era un juguetito. ¿Estamos hablando de qué año? ¿Los 70? Un poquito más para acá, los 80. Me imagino, pero bueno, el doctor Taín, director del Instituto... Eso era para que saliera corriendo. Efectivamente, cuando fuimos a entrar en el salón para filmar la operación del niño, recuerdo que se me miró y me dijo, ¿ves? Yo voy a empezar la operación, si me llaman, se acabó la operación. Tengo que dejar a otro cirujano e irme corriendo. Yo me quedé, realmente no podía creer que eso fuera cierto si no fuera porque él personalmente me lo dijo. Claro. Afortunadamente no hubo llamadas del Viper y la operación... Estaba bien Fidel ese día. El único incidente que hubo en aquella operación fue el iluminador nuestro, que después de limpiar todos los cables, la instalación, apenas hubo que instalar luces dentro porque todas las luces del salón de operación eran propios del quirófano, pero en un momento determinado empezó a tocar la puerta con mucha urgencia y yo pensé, nada, los americanos ya están invadiendo. Esa forma tan desesperada en que el iluminador estaba tocando la puerta. Fue tanta la insistencia y el rostro de él que estaba tan ansioso que no me quedó más remedio que dejar la operación y salí afuera. Le dije, ¿qué pasó? ¿Nos están invadiendo los americanos? Y dice, no, jefe, es que han traído la merienda y tenemos el helado ahí. Okay. Y se derrite el helado. O sea, que hubo que pagar la operación, sí, para el helado. No perder el helado, la meriendita. Me acordó la historia del toro, ¿no podría ser la historia del toro? El toro que se comieron, que Fidel iba a visitar el toro. Es que el profesor, por lo que no sabe, me hace una historia que me muero de la risa completamente, no la puedo creer. Así que si voy a compartir con los televidentes la historia del toro. Antes de pasar la historia del toro, quería terminarte esta anécdota de esa afirmación, porque el final de esta historia realmente fue un plano donde la cámara desde afuera fue a buscar la luz de la habitación donde estaba el niño ya operado para hacerle un homenaje a Wells en el Ciudadano Kane. Claro. Cuando Kane muere, en este caso el niño vive, entonces hicimos un homenaje. Y eso era con cámara de cine. Sí, 35 milímetros. Un gran escándalo. Claro, no sé si el motor. La Miche sin blim. Que por cierto, el blim, tú sabes perfectamente que fue un aporte de Greg Toland que le hizo a las cámaras de 35 milímetros ya en los años. Greg Toland, que es el director de fotografía del Ciudadano Kane. Correcto. Para quitarle y de Cumbre Borrascosa. Que un gran clásico también. Que el profesor le va a hablar y yo también le vamos a hablar de próximamente. Ya empezamos a hablar un poquito de, no tanto de Kane, pero de Orson Welles como tal, para hacer camino hacia lo de Kane ahora ya, para ver la película.
entonces, ¿qué quería? El toro, por Dios, esa es una de mis favoritas. Yo pienso que más personas en la humanidad deben de conocer la del toro. Bueno, durante años, Cuba, antes de que triunfara la revolución, era un país normal, que tenía una masa ganadera, correspondencia con la población, en fin, y cuando triunfa la revolución, pues hubo un descenso sostenido de la masa ganadera, y a Fidel Castro se le ocurrió la idea de crear una nueva ganadería, y entre otras cosas se compraron toros sementales en Canadá que costaron miles y miles de dólares, y además unas vacas Holstein que eran una productora de leche extraordinaria. Sin duda que toda esa carne y leche era para él. No Él y los que están alrededor de él, no solo. Y como parte de la puesta en escena de su conducta cotidiana, él con cierta regularidad visitaba la finca donde tenían a este toro canadiense que había costado miles de dólares, del cual se habían extraído toneladas de semen para hacer la inseminación artificial a la vaca. El caso es que como él estaba tan metido en los problemas de la ganadería, iba a la finca y le llevaba dulcecitos y cosas que el toro, cuando él llegaba, lo olía, lo sentía, él lo llamaba, lo zafé, y él llegaba, el toro se acercaba y de la mano de él le lambeaba y se comía las chucherías que él le llevaba. Que esta es la parte más simpática para mí de la historia, que el toro era la mascota de él. Sí, era más o menos la mascota, tenía una escolta, el toro, y dormía en un box, en un establo lleno de arroz, de paja de arroz, para que no se dañara la rodillita, en fin, aquello era que hay casas que no tienen la comodidad que tenía aquel toro. Un día resultó que llegó el comandante con su escolta, qué sé yo, se acercó a la cerca, se acodó y sacó unos dulces, unos caramelos que le llevaba a su toro, y empezó a llamarlo, a silbarlo, y le silbaba y lo llamaba y lo volvía a llamar, y el toro no aparecía. Y volvía a llamarlo hasta que se empezó a enojar, porque él es un hombre que tiene un carácter a veces excesivo, ¿no? Y empezó a dar patadas en el piso para preguntar que dónde estaba el toro, se lo habían llevado para el veterinario, por qué no estaba allí, porque se sabía cuando llegaba que había que llevarle el toro cerca para que acudiera su mano. Los guardias que estaban allí, los cuidadores y los vaqueros de la finca empezaron a mirarse todos sorprendidos y preocupados, y bueno, comenzó la búsqueda del toro, que no se lo habían llevado para ninguna enfermería ni ningún veterinario, sino que en horas de la noche anterior, habían entrado algunos cuatreritos y se habían robado el toro y descuartizaron el toro y lo convirtieron en bistec, palomilla, bistec filete, carne para picadillo, en fin, los huesos para la sopa. Se comieron el toro. Se comieron el toro. Se ordenó una gran redada que involucró media provincia de Ciudad de La Habana y decenas, miles de policías y agentes de la seguridad. Sí, porque ellos dijeron que el toro se perdió, yo no iba a decir que se lo comieron. Me imagino, ¿no? La Organización Mundial de la Agricultura, la FAO, de Naciones Unidas, le concedió a Cuba un préstamo, un loan de 15 millones de dólares. Y entonces Fidel decidió, con esos 15 millones de dólares, mandar a hacer una gran fábrica de productos lácteos, porque él tenía la intención de que Cuba produjera leche en cantidades astronómicas y derivados de la leche, yogures, queso, mantequilla. Se encargó a una ingeniera que era de absoluta confianza para que fuera a Suecia, y en la fábrica Alfa Laval, que es una prestigiosa firma sueca, recibieron la solicitud de Cuba de la tal fábrica. Cuando los ingenieros, los especialistas de la Alfa Laval, los suecos, vieron lo que pedía Cuba, se impresionaron mucho y
llamar con mucho respeto al ingeniero y decirle, mire, con mayor respeto, ustedes van a pagar con esta cantidad de dinero la fábrica que han pedido que la hagamos, pero las dimensiones de la fábrica son tales que lo que necesitarían es que la leche que producen todas las vacas de los Estados Unidos, todas las vacas de Inglaterra y todas las vacas de Alemania y Francia juntos produzcan leche para esa fábrica. Y finalmente, por insistencia de él, dio 4 patadas cuando le dijeron eso. ¿Y quiénes son los suecos? Pues están cuestionando el tamaño de la fábrica. La fábrica se hace del tamaño que a mí me da la gana, porque ese dinero me lo dieron yo, vamos a dinero que me da la gana. Y entonces, bueno, se mandó a hacer la famosa fábrica, y había un científico francés que nadie escuchaba porque lo dejaron por incorregible, que se llamó Voisin. Y no daba patada, ese es el problema. No, pero un día alguien le habló a Fidel del tal Voisin, que en Francia nadie le hacía caso, ni mucho menos, y él se encaprichó en Voisin, al pobre Voisin. Un día llegaron a la puerta de su casa en Francia, en una provincia, por allá perdido, y le tocaron la puerta, y cuando salió lo montaron en un avión y desembarcaron a Voisin en La Habana, en una limusina, y mira a ver al comandante. Voisin estaba asustado. El caso es que Voisin era de algunas ideas en torno al desarrollo de la agricultura, el ganado, etc. Y bueno, las vacas finalmente se hicieron establos, se produjeron establos en Cuba, donde, como no había para darle aire acondicionado a cada vaca, hacían una especie de tubo y las vacas metían la cabeza en el tubo y ahí tenían aire acondicionado y música para que estuvieran felices mientras que relajadas. Okay. Para que... ¿Qué año fue esto? Esto estamos hablando de los años 60 y pico. Ah, ok, yo pensé que era el periodo especial. No, ya en el periodo especial se acabó. Se acabó todo. Está bueno eso. Ok, corten.